Entonces, nada más para recapitular rápido, profesor. Aquí daremos la velocidad con Oscon, poniendo una variable en Oscon. Aquí definimos que el pin 2 de Trice, o bueno, de nuestro puerto C va a ser la única entrada, las demás van a ser salidas. Igual limpiamos lo que hay en los puertos A, B, C y D. Um, Aquí estos dos pines no me importan. Los únicos que me importan son estos. Y estos son los que me ayudan a definir que el CCP1 con base va a estar en modo captura. Esto nada más es para limpiar el pin 2 de pin 1. Y esto nada más me ayuda a definir, o bueno, a activar el timer 1, a definir que vamos a utilizar el contador interno. Y esto nada más para hacer la escala de de uno a uno. En el anterior video yo le expliqué mejor y al igual más de forma un poco más lenta y detallada cómo funciona mi programa desde list hasta captura. Y entonces ahorita ya lo único que voy a hacer, voy a tratar de simular voy a tratar de simular en MPLAB y en Proteus para que se vea que mi programa, lo que dije en el anterior video, que mi programa está haciendo lo que dije. Entonces, ya especificamos todo, ya dije que el pin 2 de PIR 1 se activa nada más cuando el CCP1 con registra una captura o registra un pulso alto. Entonces, ya una vez haciendo eso, ya una vez especificando que esto lo que hace es pasar lo de CCPR1H y lo de CCPR1L, que es lo que registra nuestro CCP1 con a puerto A, a puerto B y aumenta pulsos, y lo que hace mi contador. Entonces voy a mostrarlo en forma de simulación para que sea más fácil de explicar. Espero que mi computadora me dé la oportunidad de simularlos en los dos casos y de explicarlo de mejor manera. Entonces ya lo estoy simulando. Espera un momento, ahora sí. Ahora sí, lo que prácticamente estamos haciendo aquí en IOPIN. Ahora simularlo por partes para que sea más fácil de visualizar. Ahora, dijimos que mientras PIR1, mientras CCP1 con no haga una captura o no registre un pulso alto, que en nuestro caso es el puerto, es el pin 2 de nuestro puerto C. Entonces este va a seguir su ciclo continuo y lo vamos a demostrar. Ahorita en nuestro pin 2 del puerto C está apagado. Así que técnicamente lo que va a hacer la simulación es irse en un ciclo continuo en go to captura. O bueno, en captura. Hasta que presionemos nuestro nuestro pin 0 o nuestro pulsador, o se active este pin 2 de nuestro puerto C. Entonces, ya ahora vamos a activarlo. Ya comprobamos que mientras no esté activado, este va a seguir su ciclo continuo. Bueno, lo voy a volver a repetir. Va a seguir su ciclo en captura. Y ahora vamos a activarlo para ver lo que pasa cuando el CCP1 detecta un pulso alto y el pin 2 de PIR 1 se activa. Entonces va a pasar acá el tiempo porque ya está activado y nos vamos a ir a tiempo, que lo que básicamente hace es pasar lo que hay en CCPR1H y ponerlo en tiempo 1H. Esto para visualizar de mejor manera lo que está capturando nuestro CCP1 con esto. Técnicamente estos son los tiempos de entre pulso y pulso que hacemos nosotros en nuestra simulación. Entonces ya pasamos bueno, me voy a ir aquí a File Register para que sea más fácil visualizar. Entonces ahorita estamos en 0. Ya dijimos que para qué sirve UData.
¿Y para qué sirve res? Entonces vamos a visualizarlos a lo máximo en el 28. Entonces, disculpe, movemos esto a W, movemos W a tiempo H y aquí vemos claramente que es de 3. Ahora movemos lo que hay en CCPR1A, CCPR1L en W. Y ahora movemos W a nuestro otro registro, que en este caso sería 26, si no mal pienso, si no mal creo. Correcto, entonces ya podemos ver que es de 3 y 69 en este caso. Ahora lo que vamos a hacer es pasar estos valores a por A para que sea más fácil de visualizar. Entonces ya sabemos que es de 3 y 69. Ahora nos vamos a IOPIN 1. Ya aquí tengo mis variables, bueno, mis compuertas, mis compuertas, disculpe, mis puertos con todos sus respectivos pines. Y ahorita lo que voy a hacer es pasarlo todo a por A y a por B. Entonces pasamos lo que hay en tiempo 1H a por A. Aquí podemos ver. Y ahora pasamos lo que hay en tiempo 1L a por B. Aquí podemos ver igual hasta aquí que se cumple la condición perfectamente. Ahora, ya sabiendo que esto se cumple bien, lo que vamos a hacer es incrementar cuenta pulsos que ya habíamos borrado anteriormente, y lo que va a hacer es incrementarlo. Vamos aquí a File Register, lo voy a incrementar. Aquí podemos ver que se quedó en el registro 28 o en el 28, y vamos a ir a número 000. Entonces cuenta pulsos, como les había comentado, como ya la resta no va a dar 0, porque la única forma en que te dé 0 restándole algo 0 tiene que ser 0. Entonces, como estamos restando, ya no va a dar un 0, como ya es un 1. Entonces lo que técnicamente va a hacer, espera un momento, aquí para que ponerlo mejor, aquí ya podemos ver que es un número negativo. Lo podemos visualizar mejor aquí, pero habrá casos en los que no se pueda visualizar. Entonces decimos que es un 0, es un número negativo. Pasamos a BTF status, sabemos que no se va a activar. Aquí está BTF status, este no se va a activar. Y como no se va a activar, entonces se va a GoTo número 1. Como ya sabemos que es 0, este no va a pasar, no se va a brincar la orden y se va a ir a GoTo número 1. Ahora número 1. Entonces otra vez movemos movemos literal a A. Movemos literal a A. Pues nos vamos a cuenta pulsos, y entonces lo que le hacemos es restarle a cuenta pulsos A. En este caso va a ser 10, como sabemos que es 1. Entonces va a ser un número negativo, como le comenté anteriormente. Para mí no es así, tengo entendido que esto lo que hace es registrar cuando el pin más significativo se activa o no se activa. Para mí es más fácil verlo como cuando hay un número negativo, cuando no hay un número positivo. Entonces, como hay un número negativo, lo que prácticamente es aquí es activarse, no, se queda en 0. Entonces se va a saltar esta opción, y aquí viene lo que le comenté la otra vez. IOPIN, nada más estoy agarrando los últimos cuatro pines de mi puerto C. Entonces lo que prácticamente le decimos es mueve literal a W. Bueno, esto ya no necesito mostrarlo en el File Register, bueno, en nuestro CFRC. Y ahora se lo voy a agregar a por C. Ahora vamos a hacer lo que pasa. Como puede ver, se agrega un 1. O bueno, se le suma un 1, como se lo comenté, nada más en los últimos 4 puertos, no, en los últimos 4 pines de nuestro puerto C. Y ahora borramos LR, bueno, borramos por D, lo saltamos y nos volvemos atrás, return, y otra vez captura. Regresamos, y como ya limpiamos el PIR 1, ya sabemos que es 0 y no se va a volver a activar hasta que nuestro RCC se apague y se active, porque por ejemplo ahorita está activado, no lo he quitado,
Espera un momento, profesor. Disculpe por eso, profesor. Entonces, lo que le decimos prácticamente es que mientras no se apague y se vuelva a prender, entonces esto va a seguir su ciclo otra vez, el ciclo continuo. Va a volver otra vez y otra vez y otra vez hasta que, bueno, voy a hacer la simulación de que qué pasa si lo quito. Entonces lo quito, otra vez vuelvo a captura, goto captura y ahorita voy a volver a prenderlo. Entonces lo vuelvo a prender, se va a perder cal tiempo, otra vez vuelve a hacer lo mismo, pasa los valores de CCPR1H y CCPR1L a tiempo 1H y a tiempo 1L, y eso a la vez lo va a pasar a los puertos A y a los puertos B. Ahora otra vez vamos a incrementar pulsos, que es la parte que quiero que vea. Entonces vamos otra vez número 0. Como no hay número 0, bueno, en realidad, como no hay 0 en cuenta pulsos, lo que va a hacer es otra vez lo mismo. Como sabemos, status, el pin 2 de status lo que registra es cuando los números, las operaciones aritméticas son 0. Entonces, como no hay 0 aquí, no se va a saltar la operación y se va a ir a goto número 1. Entonces movemos esto otra vez, va a ser 10 en W, le restamos a W lo de cuenta pulsos, no mentira, le restamos a W a cuenta pulsos, va a ser un número negativo. BTF status no va a cambiar de pin, o no va a cambiar de valor. El bit 0 de status se va a quedar en 0 y se va a saltar la operación. Y ahora lo que va a hacer es cambiar otra vez, mover el 1 a por C y agregárselo. Bueno, en realidad va a mover el 0,1, el 1,0 a W y se lo va a agregar o se lo va a sumar a por C. Entonces, como ya dijimos, esto en realidad es un 1 en los últimos 4 pines. Entonces, lo que prácticamente le estoy diciendo, súmale un 1 a un 1. Entonces, prácticamente al momento de hacer esto, aquí vamos a irnos otra vez. Esto ya no me interesa tanto. Aquí, como ya sabemos, tenemos un 1. Este es el RC4, es el primer bit de los últimos 4 pines, de nuestro puerto C. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Le agregamos el 1. Y ahora ya vemos que ahora en código binario es 0,1 y en decimal va a ser 2. Entonces prácticamente le dijimos que cambiara 2. Y así va a seguir, va a hacer return y va a hacer la misma pregunta. Y va a seguir hasta que la cantidad de pulsos siga aumentando. Le voy a hacer una última vez para que vea que ciertamente es cada vez que PIR 1 se active. Entonces otra vez, como vemos aquí, esto no se va a volver a activar hasta que no volvamos a apagar y a prender el pin 2 de nuestro puerto C. Entonces volvemos a apagar, volvemos a prender y entonces vamos a hacer lo mismo. Nos vamos acá al tiempo, va a hacer lo mismo, va a cambiar, va a poner las variables, va a poner los valores de CCPR1L y CCPR1H en sus respectivos valores, no, en sus respectivas variables, y eso a la vez lo va a pasar a los puertos A y a los puertos B. Entonces otra vez vamos a hacer lo mismo. Y aquí, como vemos, ahora otra vez vamos a incrementar pulsos. Bueno, cuenta pulsos. Y aquí automáticamente este va a ser 1. Bueno, no ahorita. Espera un momento. Ya expliqué esto, creo que ya no hay necesidad de explicarlo. Y otra vez va a mover literal a W, va a restar a cuenta pulsos W.
va a ser un número negativo y va a volver a hacer lo mismo, va a saltar número 10 y otra vez por C. Ok, y entonces como podemos ver aquí, un momento, ahora sí, como podemos ver aquí, este se ha convertido en un 1, y entonces esto en código binario es, bueno, obviamente es 1, 1, y en decimal va a ser 3. Ahora, prácticamente lo que hacemos aquí es que utilizamos los 4 pines del port C, o de nuestro puerto C, para nuestro primer dato. Luego vamos a utilizar los primeros 4 pines de nuestro segundo y los últimos 4 pines del puerto D para el tercero. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya dijimos que esto va a seguir incrementándose hasta que llegue a A. Obviamente este va a ser 9. Y entonces lo que va a hacer es prácticamente, una vez que llegue a A, va a ir acá y va a hacer la resta. Como ya hemos dicho, el bit 2 de status registra las operaciones aritméticas, si son 0, si son 1. Entonces, como va a ser 0, se va a saltar el goto número 11. Se va a saltar el goto número 11 y va a hacer esto. Va a pasar 1 a por D y 0 a por D. Y entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo prácticamente con esto? Lo que prácticamente le estoy diciendo es que me ponga un 10 aquí. Aquí esto va a ser 0 y aquí un 1. Ahora, va a ser algo tedioso tener que hacerlo por parte. Creo que sería mejor que lo hiciera de golpe. Obviamente no se va a mostrar el 9 porque me estoy saltando pasos. Pero la razón por la que hago eso, la razón por la que hago esto es para evitarme tener que prender y apagar el pin 2 de nuestro puerto C. Y ya mejor meter directamente el valor de 10 para mostrarle a lo que me refiero. Entonces, aquí por ejemplo, voy a saltar esta parte y me voy a ir directo aquí. Y ahora lo que le voy a decir es, a ver, file register. Aquí tenemos 3 por el momento. Entonces, hipotéticamente decimos que llegamos a 10. Entonces, llegamos a 10 y va a ser toda la operación otra vez. Pero ahora, como es 10 menos 10, entonces ya no va a ser un número negativo, ya no se va a saltar a BTF status. Perdón, ya no se va a saltar porque ya no es un número negativo. Entonces vamos por aquí. Status es igual a 1. Entonces ya no es un número negativo, ya no se va a saltar la operación y se va a ir a goto10. Goto10 va a ser número 10. Y otra vez, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a preguntar cuánto hay en cuenta pulsos. Lo va a mover a W y se lo va a restar a 10. Lo que prácticamente estamos haciendo lo mismo que lo anterior, pero esta vez lo estamos haciendo para registrar el resultado de la resta como 0 o como diferente de 0. Entonces, como sabemos que 10 menos 10 es igual a 0, entonces este no se va a saltar. Aquí podemos ver el pin 2 de nuestro status. Se va a convertir en un 1 y ya no se va a ir a goto número 11. Entonces hacemos lo mismo, ya no se va a saltar. Como podemos ver, el pin 2 de status se convirtió en 1. Y entonces ya va a ser lo que va a limpiar en puerto C. Prácticamente le estoy diciendo que el dato número 1 o el display número 1 me lo va a poner en 0 y el display número 2 me lo va a poner en 1. Espera un momento, voy a ponerlo en registrar para que sea más fácil de ver. Entonces aquí podemos ver que sigue todavía el 3. Ahora, voy a cambiar ese 3, lo voy a cambiar a 0 y lo voy a cambiar a 1. Me voy a return. Y entonces se va a hacer 1, va a ser 0 y nuestra simulación se va a presenciar o se va a ver como un 10. Entonces esto obviamente va a seguir a return y va a volver a hacer la misma pregunta, pero para evitar problemas y para evitar tener que repetir todo el proceso de nuevo, lo que voy a hacer es saltarme aquí y preguntarle ya directamente que haga el incremento
de cuenta pulsos para que le muestre el otro punto que le estaba comentando. Entonces cuenta pulsos se va a incrementar, va a llamar acá al 0, obviamente va a ser 0. Esto ya no lo saltamos, bueno, lo voy a mostrar para que vea que se va a saltar también el número 1. Entonces se va a saltar el número 1, a ver, un momento, aquí ahí está. Ahora se va a saltar el número 1. Como aquí nuestro valor es A y le estamos restando técnicamente W a nuestra cuenta pulsos, como ya es 11, entonces ya no hay ningún problema, porque como no es negativo, este valor de estatus no va a cambiar, bueno, va a cambiar a 1. Entonces no importa qué valor que le dé, que ya esté por encima de A, ya no va a volver a hacer el incremento desde este punto. Entonces va a ser BTF status, ya sabemos que no va a ser 0, porque la resta no nos va a dar un número negativo. Go to número 10. Ahora cuenta pulsos, va a ser la resta. Aquí vamos a irnos a CF Register. Aquí está BTF status. Aquí sabemos que esta es la resta. Status ya no va a ser 1, ya no va a ser 0, y entonces ya lo que pasa es que ya no se salta al move 0 0 y a por C, y 0 1 a por D. Lo que va a hacer es irse al número 11, y ahora el límite va a ser 20. Ahora vamos a hacer la misma operación, lo metemos literal a W 14, y prácticamente como tenemos, espera un momento, como tenemos 11 en nuestro cuenta pulsos, entonces lo que le está diciendo que le reste W bueno, que le reste 10 a cuenta pulsos, no, 20 a cuenta pulsos. Entonces sabemos que nos va a dar un número negativo. BTF status va a ser un número negativo, este va a ser 0, no va a cambiar. Y entonces ahora va a hacer lo mismo que el anterior, nada más que no va a limpiar el por D, va a quedarse así. Y entonces se va a quedar como un 1, y lo único que va a hacer es incrementar los últimos 4 pines de por C. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que por ejemplo, mire, aquí le pusimos un 1 a los primeros 4 pines de nuestro puerto D. Eso quiere decir que se va a quedar como un 1 porque no lo he borrado. Y entonces, como no lo he borrado y sigue en 1, y aquí lo único que hago es incrementar lo que hay en por C, lo que estoy prácticamente diciendo, hace un conteo de 11 a 19. Porque, como ya lo expliqué con anterioridad, este es este. Y como no lo he borrado, se va a quedar como un 1. Va a ser el segundo dígito de nuestro conteo. Y este va a variar con respecto a lo que le digamos aquí, que va a ser el incremento de los pulsos con respecto a lo que vimos anteriormente, que sería nuestro 1 ahorita. Esto nada más es para 19, obviamente, porque cuando llegue a 20 y haga la resta y ya no sea 0, digo, ya no sea un número negativo, ahora ¿qué es lo que va a hacer? Se va a saltar al número 20 y va a hacer lo mismo. Bueno, espera un momento. Tal vez... ok. Entonces aquí podemos ver que lo que prácticamente les dije que pusieron 11, ¿no? Yo podría seguir haciendo esto, pero creo que ya quedó clara esta parte. Ahora lo que voy a hacer es saltarme unos pasos para evitarme la tediosidad de tener que hacer todo esto de nuevo. Entonces lo que le digo es haz la resta, pero ahora vamos a ponerle directamente que nuestro valor sea 20. El valor va a ser 20. Lo vas a mover a W, le vas a restar 20 a 20, ya no va a ser un número negativo, se va a ir a status, y entonces ya te vas a ir al número 20. Número 20, vas a hacer la resta, y entonces te va a dar un número, te va a dar un resultado igual a 0. 20 menos 20 igual a 0, obviamente. Y entonces ya te vas a saltar esta operación, y ahora
lo que vas a hacer técnicamente es mostrarme ese 20 técnicamente por separado. Vas a mostrarme este valor en mi display número 2 y el valor en mi display número 1. Otra vez. Y otra vez. Y ahora vamos a... Espera un momento. Y ahora, como podemos ver aquí, el RD0 y RD1 ya son 1 y 0. Prácticamente lo que le decimos es que esto se convierta un 2. Y como ya no tenemos nada en los últimos 4 pines de nuestro puerto C, entonces esto va a ser un 20 o se va a mostrar como un 20 para nuestra vista. Ahora, la parte que quería mostrarle con respecto, bueno, esto se va a seguir hasta llegar al número, esto se va a seguir hasta llegar al número 250. Y después del 250, ¿qué va a pasar? Muy simple. Aquí lo que hice fue ya no ponerle una suma. Ahora va a ser cada número por separado del 1 al 5 por separado. Entonces, ahora aquí FA, entonces lo que decimos move FA, espera un momento. Ya. Perdón, profesor. Estaba un poco confundido con mi propio programa, pero ya me ubiqué. Entonces, como ya le había dicho anteriormente, aquí va a ser lo mismo. Va a ser un incremento de FA. Bueno, va a ser un incremento de de los últimos 4 pines de nuestro puerto C hasta que llegue a un número determinado, que en este caso va a ser 50. Una vez que llegue a 50, entonces se va a ir a esta operación y va a hacer lo mismo, pero ya no va a ir a la siguiente operación haciendo una suma. Ahora va a ser directamente al número 251. ¿A qué me refiero? Bueno, entonces aquí decimos que va a ser una suma hasta llegar o va a ser, por así decirlo, un conteo de 241 a 249. 49. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a hacer específicamente este programa. Entonces, una vez que el número de pulsos de conteos vaya a llegar hasta 250, va a hacer esta operación y va a mostrar el 250 directamente en nuestra pantalla como en los anteriores. Aquí podemos ver claramente 25 y 0. Que a pesar de que lo vemos de esta manera, lo que prácticamente estoy utilizando es utilizar los últimos puertos. Este 5 lo que prácticamente se muestra es en los primeros 4 pines de nuestro puerto D. Y este 2 se muestra en los últimos 4 pines de nuestro puerto D. Lo que hice prácticamente fue dividir el puerto D y mostrar 2 y 5 por separado. Y obviamente en los últimos 4 pines del puerto C para mostrar el 0. Entonces, aquí voy a saltarme unos pasos técnicamente. Entonces me voy a ir a File Register, FA. Entonces FA. Como otra vez le restamos FA a FA, va a ser 0. Se va a saltar esta operación. Y a ver, espera un momento. Para mostrarlo aquí de forma más directa. RD2. RD3. RD4.
RD5, RD6 y RD7. Esto lo hago nada más para mostrarle que ciertamente lo está cumpliendo lo que le comenté, que va a mostrar el número 2, el número 5 y el número 0 por separado. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar todo esto aquí hasta llegar a return. No vamos a pasar de este porque si no vamos a volver a nuestro código inicial. Y entonces aquí ya sabemos. Vamos primero con el RC4 a RC7. Como podemos ver, los 4 pines están apagados. Eso quiere decir que este representa el 0. Ahora, aquí del RD0 al RD3 tenemos un 1, un 0, un 1 y un 0. Esto es el 5 en el número binario. Y ahora, y ahora de RD5, de R4 a RD7 tenemos un 1 y un 0, que prácticamente representa es un 2. Pero bueno, eso era un punto aparte, nada más quería mostrarle que sí funciona como representación. Y ahora lo que le decimos es, lo que va a hacer es regresar otra vez y preguntar, va a ser el incremento obviamente, y ahora va a ser 251. Entonces ya no va a ser una suma, automáticamente va a ser la resta y va a preguntar si 251 menos 251 va a ser 0, obviamente va a ser 0, pero y aquí lo va a mostrar directamente. Aquí podemos ver 251 o bueno 25 y 1, lo que prácticamente para nuestros ojos se vería como un 251. Entonces, al ser de esa manera, lo que prácticamente le estamos diciendo es que haga una resta y ya no haga una suma. Esta resta prácticamente lo que está haciendo es ayudarme a verificar que el valor que tengo aquí va a ser el valor que voy a representar en mis pines. Entonces, hipotéticamente hablando, no es que sea completamente cierto porque le digo me estoy saltando varios pasos, pero ahora vamos a simular que ya pasó todo este proceso, que ya no es FA y que es FB. Y entonces va a saltarse, va a irse a status y otra vez va a saltarse, y ahora lo que va a mostrarme es el valor de 1 en el RC4. Aquí podamos verlo. Aquí vemos el 1 y los valores de ¿cómo se llama? Del puerto D se mantienen el 2 y el 5. Entonces esto no era tan necesario ponerlo, pero me pareció correcto porque luego hay rezagos y sería mejor ponerlo directamente como 251. Y entonces ya esto es lo que va a hacer continuamente. Cada vez que aumente un pulso va a hacer las mismas preguntas y va a llegar hasta el 255. Y esta es la parte más interesante de todo. Ahora, ¿qué pasa si llegamos a, hipotéticamente, llegamos a 255? No. Fire Registers ya no es FF, ya no es FB, ya es FF. Entonces ahora va a ser la resta. Obviamente va a decir que si es que la resta es igual a 0. Se va a saltar y ahora va a mostrarme un 5. Va a mostrarme un 5 en el puerto C. Y como podemos ver aquí, RC4, RC7, 1010, este es el 5. Y los valores siguen igual, return. Y va a ser lo mismo. Pero ahora esta es la parte interesante. ¿Qué pasa cuando tengo 255 y entonces le quiero aumentar más? Sabemos que teniendo 8 bits el número 255 es el número más alto. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a ver otra vez a IO pin. Voy a regresarme otra vez a RC2. Ahora 0 y otra vez 1 directamente. Va a llamar acá el tiempo.
va a hacer todas las operaciones que ya habíamos comentado de mover todo a puerto A y a puerto B. Y ahora va a hacer cuenta pulsos, va a incrementarlo. Entonces vamos a ir aquí a file registros. ¿Y qué va a pasar cuando incremente? Se vuelve 0. Así de simple, se vuelve 0 porque ya no existe un valor más allá. En estos registros ya no existe un valor más allá de 255. Entonces prácticamente lo que le dije fue reiníciate cuando incrementes otra vez de 255. Bueno, no le dije, el programa ya por sí solo sabe que como no hay número aquí más allá de 255, entonces obviamente se tiene que regresar a 0 para hacer la cuenta. Entonces, otra vez, y aquí viene lo interesante, como ya estamos en 0, entonces este va a ser 0 menos 0, va a ir al siguiente registro. Va a ser VTF status. Como ya es 0, 0 menos 0 es igual a 0, no hay ningún problema, se va a saltar y ahora va a representarme los ceros. Aquí, por ejemplo, ya habíamos comentado que aquí tenemos 255 de binario, ¿no? En RC, espérenme un momento. En RC, en el puerto RC los últimos 4 pines y en el puerto D de los últimos, de todos los pines. Y ahora lo que prácticamente le va a hacer aquí va a ser poner todo en 0. Ok, vamos a ver. Ahí está. Todo está en 0. Entonces todos nuestros display en nuestra simulación de Bluetooth van a estar en 0. Y otra vez vamos a regresar y aquí nos quedamos. Va a hacer lo mismo, va a incrementar los pulsos y va a volver a hacer todo lo anterior. Entonces, que si no hay ningún problema, puedo mostrar cómo funciona en Proteus. Entonces vamos a cerrar. Ahora vamos a compilar. Ok, ya compilamos. Ahora vamos a irnos a nuestro programa. Vamos a cargarlo. Sabemos que es el CCP1. Ahí le puedo ver el nombre. Si no, espérenme un momento. Aquí es CCP1. CCP1 es el mismo. Y entonces aquí vamos a CCP1 ejecutable. Abrir. Entonces ahora lo voy a simular. Ahora no hay nada en nuestros displays. Van a estar en 0. Y lo que voy a hacer es presionar 1. Y ahí está el número 1. Aquí ya sabemos que este es el registro de nuestro CCP1 ilustrado o ilustrado con LEDs, una tira de LEDs. Esta parte ya se explicó. La parte que yo quisiera mostrarles es, entonces ya tenemos 1. Ya es lo que habíamos dicho, le sumamos un 1 a los últimos 4 pines de nuestro puerto C. Entonces, cuando le vuelva a presionar, como no va a ser no va a ser un número diferente de no va a ser un número diferente de negativo, que tenemos un 1 menos 10, va a volver a hacer eso hasta que vaya a 10. Entonces va a ser lo mismo, va a aumentar, va a sumar, 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 y aquí una vez que tenemos 9, obviamente cuando le presionemos otra vez, el valor de fuente a pulsos va a ser igual a 10. Y entonces cuando pasemos a 10, ya no va a sumar al puerto a los últimos 4 pines, y lo que va a hacer es irse directamente a mostrarme el número 10. Entonces vamos a ver, ahí está. Y eso se debe al hecho de que como es un número negativo, se saltó, se fue a número 10. Y entonces entonces borró lo que había en el puerto C y me puso un 1 en los primeros 4 pines de mi puerto D.
Eso es prácticamente lo que hice y ahora vamos a volver a hacerlo. Vamos a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, a sumar y a sumar hasta que... Entonces, como lo mostré anteriormente, ahora la condición es que si no es 20, entonces no te pases a la siguiente opción. Prácticamente lo que le dije es, si el número que restas a cuenta pues, no es negativo, o es diferente de un número negativo, entonces te vas a quedar sumando hasta que llegues a ese número. Y como tenemos 20, ahorita voy a volver a presionar y obviamente va a ser 20. Como tenemos 20 menos 20, entonces ya no es negativo, se va a saltar a número 20 y ahora vamos aquí y me va a borrar lo que hay aquí y lo va a poner en cero. Entonces, a ver, correcto. Y entonces es lo que hace. Lo que prácticamente está haciendo es dejarme este pin como estaba, no mover y su incrementar hasta que llegue a un número limitado y entonces vuelven a cambiar a cero y este al siguiente número. Y va a volver a sumar este hasta que se cumpla la siguiente condición y así, así, así. 5. Voy a hacerlo para que vea que ciertamente llega hasta 55. Es un poco tedioso, pero no tengo adelantador de tiempos, así que bueno, para video, así que le pido un poco de paciencia. Ahora, un punto importante aquí, como le comenté anteriormente, con el número 25 es lo mismo que con el número 10. Dejamos el número 10, dejamos este en 0 y este en 1. Y a pesar de que lo vemos como un 100, en realidad no es así. Es que dejamos estos 4 pines en 0 y este nada más unimos 1. Entonces, al hacer esto, voy a volver a hacer lo mismo y prácticamente es como si estuviera contando, pero en realidad no estamos contando números por separado.
Entonces, mire, aquí, aquí ya tenemos 255, ya llegamos a los 155. Obviamente sabemos lo que va a pasar después. La razón por la que quería llegar a los 155 para que comprobara con bueno, con sus propios ojos, literalmente, que realmente este contador llega hasta los 155. Pero ahora voy a mostrar directamente qué es lo que pasa cuando subamos, cuando le incrementamos otro número al 255. Se hace cero. Y aquí lo muestra directamente es cero. Y entonces, ¿qué pasaría? Yo decidiera seguir presionando, vuelve a hacer lo mismo. Voy a llegar hasta el número para que vea que realmente puede llegar a hacer todo esto repetitivas veces. Entonces aquí vamos otra vez al 10. Llegamos a 20 y así podría seguirme hasta llegar al 55. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar. Vamos a ver qué pasa cuando lo dejamos presionado. No hay nada, se queda en 23. Eso se debe al hecho de que como no hay pulso que registrar, como no hay diferencia de pulso, entonces el SCP-1 no registra otra cosa más que el primer pulso que tomó en cuenta. Entonces, como tomó en cuenta nada más el primer pulso, o bueno, el anterior pulso, entonces solamente hay un valor que hay que sumarle o agregarle. Si yo hipotéticamente retirara, bueno, no hipotéticamente, si yo retirara este, entonces ya no importa porque de todas maneras él toma en cuenta el pulso como el primer push button que tomé. Y entonces otra vez vamos a hacer lo mismo y se queda en 24. No va a seguir a 25, no va a seguir a 26, no va a seguir a 27. Se va a quedar así y no se va a mover de aquí hasta que le quite el valor y lo va a presionar. Muy bien. Bien, profesor. Espero que me haya explicado bien con mi programa. Lamento no haber utilizado los multiplexores que usted mencionó. No tenía conocimiento de ellos, bueno, no tengo conocimiento de ellos, mejor dicho. Buscando en la red encontré estos y me pareció más factible utilizar estos a que tener que buscar los principios de cada uno bueno, de los multiplexores y utilizarlos aquí. Espero que haya sido desagrado, espero que me haya explicado bien, aunque sea con el poco tiempo que tenía. Y Y lamento de verdad que no haber podido juntar mis dos videos, el de la explicación de mi programa y pues porque mi computadora ya está desactualizada, profesor, ya no da para estas situaciones o para estas ocasiones, y tengo que hacer algunos esfuerzos o tengo que ingeniarme para poder cumplir con las tareas o poder cumplir con las tareas, los deberes requeridos o solicitados. Bueno, en todo caso, le agradezco mucho su atención, le agradezco mucho ah, la comprensión con lo de los multiplexores y espero que el circuito sea acorde a lo que usted pidió. Que tenga una linda tarde y muchas gracias por su atención.